Capítulo 9. La canción del hierro olvidado. El viaje al país del hierro fue un silencio diferente. No el de antes, cortado por cuchillas, sino el de un equipo que se concentra en una tarea que trasciende lo físico. El equipo de Kurena y los escoltaban nuevamente, pero esta vez su rol era puramente de seguridad perimetral contra amenazas tangibles. La amenaza principal, todos lo sabían, era intangible y requería un enfoque distinto. El paisaje cambió de los bosques frondosos de Konoha a colinas peladas y riscos dentados. El aire olía a piedra mojada y óxido. El pueblo minero abandonado, Kurogane no Sato, apareció como una cicatriz en el flanco de una montaña. No había esqueletos de edificios quemados, como Naruto había soñado. En su lugar, había estructuras de madera podrida y tejados de pizarra derrumbados, todo cubierto por una capa gris de polvo de carbón y una quietud tan densa que ahogaba el sonido de los pasos. Aquí, dijo Sora apenas pisaron el límite del pueblo, su visión del caos activándose, haciendo que sus ojos irisados brillaran con un tenue resplandor plateado. No está en un lugar. Está, en todas partes. Como si la tristeza se hubiera filtrado en la madera, en las piedras, en el mismo aire. Akira desplegó sensores portátiles, sus pantallas mostrando lecturas anómalas. Campos de chakra estático, no hostil, pero profundamente melancólico, que distorsionaban las lecturas normales. La energía no decae, murmuró. Está en un estado de éxtasis. Un bucle de dolor. Confirmando la hipótesis del duelo enraizado. Kurenai estableció un perímetro con su equipo. Minato y Kushina se quedaron en el centro del pueblo abandonado con sus hijos. La misión era de ellos. ¿Cómo empezamos?, preguntó Naruto, sintiendo la opresión en el pecho. La canción de cuna triste del sueño era ahora un zumbido bajo en sus oídos, una vibración en el hueso. Como el viejo Kosuke dijo, respondió Kushina, su voz firme pero suave. Escuchas. Pero no solo con los oídos. Con tu nexo. Abre tu conciencia, Naruto. Deja que la tristeza del lugar te hable, pero sin dejar que te ahogue. Nosotros estamos aquí. Minato colocó una mano en su hombro, un punto de contacto sólido y cálido. Akira y Sora se situaron a cada lado, creando un cuadrilátero de apoyo. Naruto cerró los ojos. Respiró hondo y bajó las defensas que siempre mantenía, esa amortiguación constante contra el ruido espiritual. Dejó que su Zik, su esencia caótica y receptiva, se expandiera como un delicado hilo de araña, tendiéndose hacia la energía del pueblo. Al principio fue solo una oleada de pena cruda, un deseo inconsciente de que el tiempo se detuviera en el momento de la pérdida. Luego, entre la niebla del dolor, emergieron imágenes, emociones, no como un recuerdo lineal, sino como piezas rotas de un vidrio empañado. Un herrero, no un minero. Sus manos, fuertes y hábiles, no para extraer mineral, sino para darle forma. Una fragua que siempre estaba encendida. El sonido de un martillo golpeando el hierro, rítmico, constante. Una canción de cuna tarareada con esa misma cadencia. Una mujer, enferma, tosiendo junto a la ventana. Una niña pequeña, con los ojos muy abiertos, observando las chispas volar como luciérnagas de metal. Luego, el miedo. Un derrumbe en la mina principal. La mayoría de los hombres, atrapados. El herrero, desesperado, dejando su fragua para ayudar a cavar. La noche cayendo. La mujer, sola, la tos empeorando. La niña, asustada. Un descuido. Una chispa de la fragua desatendida. La yesca seca. Las llamas, hambrientas, trepando por la madera vieja. El humo, espeso y negro. La mujer, demasiado débil para huir. La niña, gritando, y luego, silencio. El herrero regresando, con las manos destrozadas y vacías, encontrando no su hogar, sino una pira. Y su mundo, hecho de fuego y hierro, se derrumbó por completo. Su pena fue tan densa, tan pesada, que no se fue con él cuando finalmente murió años después, consumido por la culpa. Se quedó. Se enraizó. Naruto abrió los ojos, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. No fue el incendio lo que lo hizo, susurró, su voz quebrada. Fue la culpa. La culpa de haber elegido salvar a desconocidos y perder a su familia. Su dolor no es rabia. Es una pregunta sin respuesta que se repite eternamente. ¿Debí quedarme? Sora asintió, ella también percibía los ecos. Es un bucle de culpa, no un espectro que ataca, sino un alma que se castiga a sí misma, una y otra vez, atrapada en el momento de la elección. Lógica fallida, murmuró Akira, pero su tono no era de desdén, sino de un análisis sombrío. Asume que una elección, salvar a los mineros, causó directamente la otra pérdida, su familia. Ignora variables de probabilidad y circunstancia.
Está atrapado en un error de percepción emocional. ¿Cómo se cura un error de percepción que se ha convertido en un lugar? Preguntó Minato, mirando a su hijo. El fragmento del Kyuubi habló entonces dentro de Naruto, su voz inusualmente contemplativa. No se cura. Se completa. Le falta el final de la historia. El herrero murió creyendo que su elección fue un fracaso absoluto. ¿No vio lo que creó? ¿Qué creó? Pensó Naruto hacia él. Las herramientas que forjó salvaron vidas décadas después. Las canciones de cuna que tarareaba, otro padre las recuerda. El dolor, a veces es solo una semilla. Necesita ver lo que creció de ella, incluso en su ausencia Naruto lo entendió. No se trataba de disipar la energía con un rugido del eco. Se trataba de contar la otra parte de la historia. Demostrarle al eco del herrero que su elección, aunque trágica, no había sido un vacío, sino un giro en un río más grande. Miró a su familia. Tenían que hacerlo juntos. Necesitamos mostrarle, dijo Naruto. Necesitamos darle datos. No podemos decirle que no sufra. Pero podemos mostrarle que su vida, y su dolor, no fueron inútiles. Akira asintió al instante, su mente de estratega captando el concepto. Intervención basada en evidencia no emocional, sino factual. Sora, podemos usar los sellos de proyección de memoria que desarrollaste, los que usas para revisar entrenamientos. Pero en lugar de nuestros recuerdos, necesitamos recopilar rastros de su legado. Sora ya estaba sacando pergaminos en blanco y pinceles de chakra especiales. Puedo intentar sintonizar los sellos con la firma residual del dolor. Si Naruto actúa como amplificador y guía, puedo extraer los ecos de las herramientas que forjó, de los objetos que sobrevivieron, y proyectarlos. Fue un trabajo delicado y extraño. Naruto, sirviendo como Yorishiro activo, caminó lentamente por el pueblo, tocando los restos de una herrería, un yunque volcado, un trozo de metal corroído pero bellamente trabajado que había sido parte de una reja. En cada punto, su fibra resonaba, no para absorber, sino para iluminar la huella espiritual del herrero en el objeto. Sora, a su lado, capturaba esa resonancia en sus sellos, que brillaban con una luz tenue y cálida, como el hierro al rojo vivo. Mientras tanto, Akira y Minato investigaron. Usando el Iraisin para cubrir grandes distancias rápidamente, Minato visitó aldeas cercanas, buscando historias, herramientas viejas, cualquier rastro del herrero de Kurogane. Encontró un anciano en un pueblo a un día de distancia que recordaba un hacha excepcionalmente bien balanceada que su padre había comprado de un tipo triste de la aldea de la montaña, justo antes del incendio. Esa hacha había talado la madera que construyó la casa donde el anciano había criado a sus hijos. Minato trajo la historia, y el sentimiento de gratitud que aún perduraba, encapsulado en un pequeño sello de memoria que Kushina ayudó a preparar. Kushina, por su parte, usó su conocimiento de los sellos de Ufusio para crear un cáliz de resonancia, un recipiente espiritual temporal donde se podían combinar todas las impresiones. Después de horas de trabajo, al caer la noche, lo tenían. En el centro de la aldea, Sora había dibujado un gran sello circular, complejo y hermoso, que brillaba suavemente. En su centro, el cáliz de Kushina flotaba, conteniendo las gotas de memoria. El eco del hierro bien trabajado, el rumor del hacha que construyó un hogar, la canción de cuna que un abuelo en otra aldea todavía tarareaba sin saber de dónde venía. Ahora, dijo Sora. Naruto, llámalo. No con hambre, sino con ofrenda. Naruto se situó frente al sello. Respiró y, guiado por el fragmento del Kyuubi, emitió una versión suave del rugido del eco. Pero no era un rugido de desafío. Era una invocación del testimonio. Una onda espiritual que decía: tu historia no terminó aquí. Ven y ve. El aire se estremeció. El polvo gris se levantó en espirales lentas. Y entonces, no como una aparición fantasmagórica, sino como una figura hecha de sombras de carbón y el tenue brillo del hierro al rojo vivo, el eco del herrero se materializó. No tenía rostro definido, solo una postura encorvada de infinita fatiga y culpa. Se arrodilló frente al lugar donde su fragua había estado, repitiendo en silencio el momento de la elección. Naruto extendió la mano hacia el cáliz. Mira, dijo, su voz no un comando, sino una invitación. Mira lo que forjaste. Sora activó el sello. Las memorias almacenadas se liberaron, no como imágenes nítidas, sino como sensaciones, como impresiones puras. La satisfacción de un golpe de martillo perfecto, el peso seguro de un hacha en una mano joven, el calor de un fuego que cocinaba comida, no que destruía un hogar, el arrullo de una canción que atravesaba generaciones. El eco del herrero se inmovilizó. Su forma tembló. La culpa, densa y pesada, comenzó a agrietarse.
No desapareció, pero dejó de ser el único componente de su existencia. Vio, a través de las impresiones, que su elección de salvar, aunque fracasó con los mineros, y su habilidad para crear habían tenido ondas que se extendían mucho más allá del fuego, más allá de su vida. No hubo palabras de perdón. No hubo una disolución espectacular. Hubo un cambio de tono. La canción de cuna triste que impregnaba el pueblo se transformó, muy lentamente, en algo más complejo. Una melodía que contenía tanto dolor como consuelo, tanto pérdida como legado. La figura del herrero miró sus manos, ya no solo destrozadas por cavar en vano, sino también marcadas por el trabajo de crear. Luego, alzó la vista hacia Naruto, y por un instante, hubo un destello de algo parecido al entendimiento, al agradecimiento. Y entonces, se desvaneció, no en la nada, sino integrándose por fin en el paisaje espiritual del lugar, ya no como una herida abierta, sino como una cicatriz que recordaba una historia completa, no solo su final trágico. La opresión en el aire se disipó. El silencio que quedó ya no era el de una tumba, sino el de un lugar en paz. Akira consultó sus sensores. Lecturas de chakra estático, se están normalizando. El bucle se ha roto. La energía ahora decae naturalmente. Misión, exitosa. Sora dejó escapar un largo suspiro, agotada pero con una luz de profundo asombro en sus ojos. Lo hicimos no con un jutsu. Con arqueología del alma. Kusina abrazó a Naruto, quien temblaba levemente, agotado por el esfuerzo pero con un extraño calor en el pecho. Lo guiaste, susurró ella. Fuiste el puente. Minato observó el lugar, luego a su familia. En su mente de estratega, comprendió las implicaciones. Esto no era solo una nueva técnica. Era una nueva capacidad estratégica para Konoha. La resolución de anomalías espirituales, la sanación de heridas en el mundo que podían, si se dejaban sin atender, convertirse en focos de corrupción o en armas para enemigos sin escrúpulos. En el viaje de regreso, el fragmento del Kyuubi habló una vez más en la mente de Naruto. Curioso. Los humanos, pasan tanto tiempo temiendo a los fantasmas, que olvidan que la mayoría solo quieren que se recuerde su historia. Incluso las partes feas, ¿es eso lo que tú quieres? ¿Que recuerden tu historia? Pensó Naruto. Un silencio largo. Mi historia está escrita en cicatrices y odio. Quizás, algún día. Pero hoy, hiciste algo bueno, pequeño Nexo. Hoy, no estuve mal aquí dentro, fue el mayor reconocimiento que Naruto podía esperar de su inquilino. A su regreso a Konoha, el informe que Minato presentó al Consejo Yairuzen fue revolucionario. No solo describía una nueva clase de misión, clasificación espiritual / de contención, sino que delineaba las bases de un nuevo departamento potencial. Uno dedicado a asuntos espirituales y de chakra anomal, con la familia Namikaze, específicamente Naruto, con el apoyo de sus hermanos, como su núcleo fundacional. Hiruzen, fumando su pipa, los observó a todos, su mirada sabia y cansada. Han convertido una debilidad percibida en una fortaleza única no solo para esta familia, sino para la aldea. El mundo shinobi se basa en el equilibrio. Ustedes han encontrado una manera de equilibrar lo que está fuera de balance, no con fuerza bruta, sino con comprensión. Es un poder más peligroso y más valioso que cualquier Kekkei Genkai. Esa noche, en la azotea de la mansión Hokage, Naruto no estaba solo. Akira y Sora estaban con él, los tres mirando las estrellas. Tu variable y lógica, dijo Akira, ha generado un nuevo campo de estudio completo. Es impresionante. Tu geometría del caos, añadió Sora, sanó hoy una herida que llevaba décadas abierta. Es más que una herramienta. Es un arte. Naruto los miró, y por primera vez, no hubo sombra de comparación, ni de distancia. Solo tres hermanos, cada uno único, cada uno indispensable a su manera, unidos por un vínculo que había sido forjado no en la perfección, sino en la aceptación de sus imperfecciones entrelazadas. No lo hice solo, dijo finalmente Naruto. Lo hicimos nosotros. Los prodigios, el disruptor, el Hokage y la Jinchuriki. El árbol retorcido. Y en ese momento, bajo las estrellas, el fantasma que había sido olvidado supo que por fin había llegado a casa. No a un lugar de perfección, sino a un lugar donde su rareza era la raíz de su fuerza, y donde su familia era la tierra que la sostenía. El viaje no había terminado, pero ahora caminaba sobre un terreno firme, con su propia y extraña luz iluminando el camino.